Muchos caminan por la vida creyendo que ya se han encontrado. Llevan un nombre en el bolsillo, una profesión que los define y una lista de gustos que llenan los formularios del alma. Dicen, yo soy esto, como quien clava una bandera sobre un territorio desconocido. Sin embargo, lo que llaman identidad no es más que el reflejo pulido de lo que aprendieron a ser. No es el rostro verdadero, sino la máscara que mejor encajó en el mundo. Bajo ese rostro hay algo que no se nombra, algo que no responde a etiquetas, ni a horarios, ni a biografías. Algo antiguo, algo que estaba allí mucho antes de que supieras deletrear tu nombre. Vive en el silencio que sientes justo antes de dormir, en la nostalgia sin causa, en la alegría que no puedes explicar. Y cuando cierras los ojos, ese algo intenta hablarte. No lo hace con palabras, no lo hace con lógica. Te habla como lo haría el viento entre los árboles o el fuego que danza en la noche, con símbolos, con imágenes que parecen absurdas, pero que contienen una sabiduría que desafía las reglas de este mundo. Sueños, historias sin sentido que se cuelan por la grieta del inconsciente. Caídas sin fin, vuelos sin alas, persecuciones en callejones sin salida, habitaciones que nunca has visto, voces que no reconoces, pero que parecen conocerte mejor que tú. No son accidentes, son señales, son cartas que tu alma ha escrito con tinta invisible, esperando que por fin aprendas a leerlas. Porque tu mente consciente, esa que organiza el día, que calcula y compara, ha olvidado muchas cosas. Ha sepultado verdades bajo capas de deberes y temores. Pero el alma no olvida. Ella guarda cada lágrima no derramada, cada risa interrumpida, cada promesa rota que aún duele sin que sepas por qué. Y cuando duermes, abre sus archivos secretos y te los muestra con metáforas. Imagina, por ejemplo, que sueñas con una casa. Caminas por ella como si fuera tuya y de repente descubres una puerta. Detrás, un cuarto antiguo, lleno de polvo y objetos olvidados. No es un simple sueño, es un llamado. Ese cuarto eres tú, una parte que quedó atrapada en el tiempo, esperando ser reconocida. Tal vez un talento negado, tal vez un dolor negado, pero tuyo al fin y al cabo. El agua que ves en tus sueños puede ser la emoción que no expresaste. El fuego puede ser la transformación que temes. El animal que te observa puede ser tu instinto, al que tanto tiempo llevas ignorando. La escalera que subes o bajas puede ser la metáfora de tu camino interior, de tu ascenso hacia la conciencia o tu descenso hacia el alma. Estos símbolos no tienen un significado único, cambian con cada corazón. No hay diccionario para traducir al alma, hay que sentirla. Hay que atreverse a cerrar los ojos y mirar hacia adentro. El sabio suizo que exploró estos mundos invisibles, ese jardinero de símbolos llamado Carl Jung, comprendió que el ser humano lleva dentro un mapa oculto, un mapa que no se enseña en las escuelas, pero que guía los pasos del alma. A ese mapa lo llamó inconsciente y lo defendió como un tesoro, no como una sombra peligrosa. No es un rincón oscuro lleno de fantasmas, sino una biblioteca secreta donde habita la verdad que has olvidado de ti mismo. Jung escribió su último mensaje en un libro destinado no a los estudiosos, sino a los buscadores. El hombre y sus símbolos. Un faro para los que sienten que algo les falta, aunque nada les falte. Para los que tienen éxito, pero se sienten vacíos. Para los que no comprenden sus lágrimas ni su risa. Ese libro fue una llave, una invitación a regresar a casa. Y es que el mundo moderno nos ha convencido de desconfiar del alma. Nos dice que la imaginación es cosa de niños, que la emoción es debilidad, que soñar despierto es perder el tiempo. Nos ha enseñado a vivir desde la mente, no desde el corazón, a planificarlo todo y sentir poco, a vivir en la superficie y olvidar la profundidad.
Por eso tantos viven como si fueran sombras de sí mismos. Caminan rectos, pero están perdidos. Son celebrados por lo que hacen, pero olvidados por lo que son. Han conquistado montañas externas, pero nunca descendieron a sus propios abismos. Y sin embargo, algo dentro de ellos sigue llamando. Un símbolo que se repite en sus sueños. Una historia que se les cruza 1000 veces. Un número, un animal, un gesto. El alma, cuando no es escuchada, insiste. Golpea con suavidad, una y otra vez. Y si no la escuchas, se marchita. Pero si un día decides escuchar, todo cambia. Si dejas de huir de tus símbolos y comienzas a caminar con ellos, algo despierta. La vida deja de ser reacción y se vuelve creación. Ya no buscas sentido en cosas externas, porque has descubierto un universo dentro. Jung llamó a ese viaje el camino hacia la totalidad, no hacia la perfección, sino hacia la integración. Se trata de volver a ser uno, no fragmento, de aceptar la luz y la sombra, de abrazar al niño interior, al sabio, al guerrero, al amante. Todos viven dentro de ti, esperando su turno para hablar. Y el idioma que usan no es el de la razón, es el del alma. Así que, la próxima vez que sueñes, no te limites a despertarte y seguir el guión de siempre. Pregunta, escucha, observa. Cada sueño es un mensaje, cada símbolo un espejo. Y esos espejos invisibles guardan el reflejo más verdadero que jamás verás, el de quien eres cuando nadie te mira, ni siquiera tú. Porque en lo más profundo, más allá de los nombres y las máscaras, está tu esencia. Y esa esencia, aunque hayas olvidado su voz, nunca ha dejado de buscarte. Si has llegado hasta este punto, está claro que este tema resuena contigo. Recuerda que en el primer enlace de la descripción tienes más contenido sobre metafísica que puede llevarte aún más lejos. La voz que susurra. En los sueños. Hay mensajes que llegan sin sobresaltos, sin timbres ni letras, sin ruido. Llegan en la quietud de la noche, cuando el mundo duerme y el alma, por fin, se atreve a hablar. No usan palabras, porque las palabras son estructuras del ego. No siguen lógica, porque la lógica es un muro cuando se trata de verdad. Vienen envueltos en imágenes que arden sin fuego, en sensaciones que no tienen nombre, en escenas imposibles que sin embargo se sienten más reales que el día a día. A esta forma de hablar, el sabio Carl Gustav Jung la llamó el lenguaje de los sueños. Y aunque muchos lo ignoran o lo toman por fantasía, él lo supo con certeza. Los sueños son más sinceros que la mente despierta, porque no te dicen lo que quieres oír, te dicen lo que necesitas saber. Los primeros capítulos de su obra más íntima no traen respuestas fáciles, traen un espejo, pero no de esos que halagan, sino de los que muestran. Te devuelven la mirada de lo que has evitado. Y si tienes el valor de mirar sin huir, no hallarás oscuridad, sino profundidad. No te enfrentarás al monstruo, sino al mensaje. Jung sostenía que cada sueño es una carta escrita por tu inconsciente. No para que la resuelvas como un enigma, sino para que la sientas como se siente una herida al tocarla, con verdad. La mayoría desecha sus sueños como imágenes sin sentido, como tormentas internas que se disuelven al despertar. Pero el inconsciente no improvisa. Repite. Repite porque quiere ser escuchado. Imagina a un hombre que sueña, noche tras noche, que camina por un pasillo estrecho. No hay puertas, no hay ventanas, solo pasos que no llegan a ningún sitio. Durante el día, sonríe en las reuniones, cumple con sus obligaciones, comparte comidas en familia, pero algo en su interior se siente detenido, atascado. Ese pasillo no es literal, es su vida emocional, es su rutina encapsulada, es su alma, pidiendo espacio para respirar. Jung habría preguntado, ¿qué estás evitando sentir? ¿Qué parte de ti has encerrado detrás de todas esas puertas que ya no se abren?
El símbolo no necesita explicarse, necesita contemplarse. El pasillo es un llamado, y como todo símbolo, si no es escuchado, se intensifica. El sueño insiste, se oscurece, se vuelve clamor. Así ocurre cuando negamos las señales. Primero llegan como susurros, luego como gritos, y si aún no las atendemos, se transforman en ansiedad, en tristeza sin origen, en esa sensación de vacío que ni el éxito puede llenar. El inconsciente no busca castigar, busca equilibrio. No quiere miedo, quiere despertar. Jung decía que ignorar los sueños es rechazar la guía más pura que la vida nos ofrece. El sueño es ese amigo sabio y frustrado que repite lo mismo una y otra vez hasta que lo escuchas. ¿Qué quieres decirme? Es la pregunta que cambia el rumbo. No, ¿qué significa esto? Sino, ¿qué parte de mí está hablando a través de esta imagen? Una mujer soñaba que se ahogaba en un mar oscuro. Al principio pensó que era estrés, pero a través del diálogo interno, y luego con ayuda profesional, comprendió que no se ahogaba en agua, sino en una relación que había secado su voz, su voluntad, su esencia. No podía enojarse, no podía elegir. Vivía dentro del molde de otro, y el mar no era enemigo, era el espejo de su emoción reprimida. A medida que aceptó esa verdad, sus sueños cambiaron. El mar embravecido se volvió lago, luego río. Un día, soñó que caminaba descalza por una orilla tranquila. No porque el inconsciente hubiera cambiado, sino porque ella había aprendido a escucharlo. Así funciona el símbolo. No es estático. Evoluciona contigo. No es un jeroglífico universal. Es tu historia. Tu verdad en forma de imagen. Jung advertía, no intentes descifrar un símbolo como si fuera un código. Siente el símbolo. Dibuja tu sueño. Escríbelo. Vuelve a él como quien vuelve al templo. Otro paciente soñaba con una serpiente. Al principio la temía, pero con el tiempo comprendió. La serpiente no venía a morderlo, venía a transformarlo. Porque en los mitos de antaño, la serpiente cambia de piel. Muere y renace. Guarda el secreto de la renovación. Y así, lo que primero parecía amenaza, se volvió guía. Lo consciente clasifica, bueno o malo, éxito o fracaso. Lo inconsciente abraza el misterio. Sabe que el fuego quema, pero también purifica. Que el monstruo puede proteger un tesoro. Que la oscuridad no siempre es el final. A veces es el útero donde nace lo nuevo. Por eso Jung animaba a observar, no a resolver. A sentir, no a racionalizar. Lo que más te asusta en un sueño puede ser justo lo que necesitas recuperar. El niño interior, el deseo negado, la rabia silenciada, la tristeza escondida tras una sonrisa automática. Muchos de nosotros fuimos criados para ocultar el dolor, a callar cuando algo arde por dentro, a disimular el miedo con una risa. Pero las emociones no mueren por ser reprimidas, solo bajan al sótano del alma y desde allí nos siguen hablando. Se visten de símbolos, se cuelan en las noches, se convierten en imágenes que nos estremecen, no para asustarnos, para despertarnos. El inconsciente busca balance. Si eres demasiado racional, te enviará emoción. Si controlas en exceso, te enviará caos. Si ignoras tus deseos, te enviará fantasías. Si temes a tu sombra, soñarás que alguien te persigue. No para castigarte, sino para recordarte. La otra mitad también eres tú. Esa es la esencia de el hombre y sus símbolos. Tú no estás hecho para vivir en un extremo. No eres solo mente, no eres solo instinto. Eres un puente. Una danza entre el día y la noche, entre el yo que se muestra y el yo que se esconde. Escucha tus sueños. No como quien busca explicación, sino como quien escucha música, con el corazón abierto. Porque en cada símbolo se oculta una parte de ti que aún quiere ser amada. Los rostros ocultos, que habitan tu alma. Hay un puente invisible que une tu mundo externo con el universo secreto que habita en tu interior.
Ese puente no está hecho de palabras ni de certezas, sino de símbolos. Imágenes que aparecen al cerrar los ojos, emociones que emergen sin razón aparente, figuras que cruzan los pasillos de tus sueños como mensajeros antiguos que han viajado desde los confines de tu inconsciente. ¿Cómo empezar a descifrar este lenguaje olvidado? El sabio del alma, Carl Gustav Jung, ofrecía una guía sencilla, pero profunda. Escribe tus sueños. No los juzgues. No intentes entenderlos de inmediato. Solo recógelos como quien recolecta semillas sin saber aún qué flor nacerá de cada una. Escríbelos al despertar, incluso si parecen absurdos, incluso si se evaporan mientras tomas tu primer aliento consciente. Con el tiempo, verás cómo ciertas imágenes se repiten, cómo emociones similares resuenan en distintos escenarios. Entonces, sin darte cuenta, habrás comenzado a entender el idioma de tu alma. No se trata de buscar el significado correcto como si hubiera un diccionario sagrado con respuestas universales. Se trata de preguntarte, ¿qué siento cuando veo este símbolo? ¿A qué parte de mi vida me recuerda? ¿Qué emoción, olvidada o negada, despierta en mí? Los símbolos no mienten, no saben cómo hacerlo. Solo hablan un idioma que el mundo moderno ha callado con prisas, con lógica, con distracciones. Jung creía que al redescubrir este lenguaje, la vida se vuelve más auténtica, se vuelve menos automática, menos repetitiva, porque dejas de vivir en piloto automático y comienzas a caminar con conciencia. Ya no temes el cambio, porque entiendes que cada imagen extraña, cada sueño inquietante, no ha venido a confundirte, sino a guiarte. Dentro de cada ser humano, decía Jung, vive una constelación de patrones antiguos, huellas psíquicas más viejas que tu nombre, más profundas que tu memoria. A estos patrones los llamó arquetipos. No son personajes de fábula ni rasgos de personalidad, sino estructuras emocionales que aparecen una y otra vez en tus sueños, en tus historias internas, en tus reacciones inexplicables. ¿Por qué tantas culturas han contado las mismas historias con diferentes ropajes? El joven que deja su hogar enfrenta a una bestia y regresa transformado. El anciano sabio que da consejo en el momento justo. La figura oscura del bosque que seduce o amenaza. La madre que cuida. El niño que ríe. El bufón que burla la lógica. El amante, el rey, la sombra. No son solo mitos, son partes de ti. Jung explicó que estos arquetipos no son inventados por el individuo, son heredados. Viven en el inconsciente colectivo, un campo invisible donde todas las almas humanas están conectadas. Los arquetipos emergen en los sueños, en las religiones, en los relatos que cruzan océanos y siglos, porque forman parte de lo que significa ser humano. Cuando un niño mira a un maestro con admiración, está viendo al arquetipo del anciano sabio. Cuando sientes que tu intuición te guía, quizá es el sabio interior quien te toma de la mano. Cuando alguien rompe tu confianza y te duele de una manera ancestral, la sombra se ha manifestado. La sombra, ese arquetipo que tanto tememos y tanto necesitamos, es la parte de ti que has negado, lo que reprimes, lo que escondes, lo que temes mirar. En sueños, puede tomar la forma de un extraño que te persigue, de un monstruo que no reconoces, de un reflejo distorsionado. Pero no ha venido a hacerte daño. Ha venido a recordarte lo que has olvidado de ti. La sombra no es maldad, es espejo. Jung escribió: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. No se trata de evitar lo incómodo, sino de abrazarlo, porque solo enfrentando la sombra se puede llegar a la totalidad. Allí vive tu rabia silenciada, tu deseo reprimido, tus miedos sin resolver. Confrontarla es el primer paso hacia tu alma completa. Muchas veces, esa sombra se te aparece en sueños como una versión de ti mismo que no quieres ver. Un hombre cruel,
Una mujer implacable, un rostro que se parece al tuyo, pero que te incomoda. No son enemigos, son tú, reclamando espacio. Y luego están los arquetipos más sutiles y enigmáticos: el ánima y el animus, las energías interiores del opuesto. Dentro del hombre habita el ánima, su parte sensible, receptiva, emocional. Dentro de la mujer vive el animus, su fuerza, su lógica, su voluntad. No tienen que ver con roles sociales, sino con equilibrio psíquico. Cuando uno de estos lados es negado, el alma se fractura. Un hombre enseñado a nunca llorar puede congelar su corazón. Una mujer obligada a sonreír, aunque arda por dentro, puede perder el poder de su voz. Y entonces, el inconsciente interviene. Los sueños traen compensación. Una figura femenina misteriosa que guía, un hombre imponente que bloquea el camino. No son otros. Eres tú. Estas figuras no aparecen para seducirte o asustarte. Aparecen para mostrarte lo que falta, lo que ha sido exiliado en tu interior. Porque el alma, cuando está incompleta, busca la forma de recordarte lo que aún vive en ti. Así que, cuando sueñes, no te limites a despertar. No apagues esa llama. Escribe, dibuja, siente y, sobre todo, escucha. Porque dentro de ti hay un héroe esperando su viaje, un sabio esperando que confíes en su voz, una sombra esperando que la abraces, una energía dormida esperando ser reconocida. Y cada noche, mientras el mundo calla, ellos vuelven a ti. No para confundirte, sino para ayudarte a recordar lo que siempre fuiste, incluso antes de saber cómo llamarte. El mapa invisible que te habita. No viniste a este mundo para ser perfecto, viniste para ser verdadero. No para alcanzar una cima sin errores, sino para recorrer los senderos secretos de tu alma hasta descubrir que cada herida, cada sombra, cada contradicción tiene su lugar en el viaje hacia tu ser completo. Eso es lo que Carl Gustav Jung llamó individuación, el arte de convertirte en totalidad. No se trata de eliminar tus fallas, sino de abrazarlas como partes esenciales de tu historia. No de conquistar el ego, sino de armonizarlo con el alma. Y en ese camino, los arquetipos no son obstáculos, sino señales en el bosque. Te muestran lo que aún no has visto. Te revelan lo que has ocultado bajo la alfombra del hábito. En esta era moderna, llena de velocidad, lógica y rendimiento, hemos aprendido a vivir desde la superficie. Construimos rutinas, usamos máscaras sociales, dominamos el lenguaje de la eficiencia. Pero en el intento de ser coherentes, olvidamos ser completos. Dejamos atrás al niño que ríe sin permiso, al sabio que habla en silencio, al amante que toca el mundo con ternura, al lado oscuro que encierra poder no explorado. Y así nos volvemos planos, nos sentimos ansiosos, nos extraviamos. No porque algo esté roto, sino porque algo está olvidado. ¿Alguna vez te ha invadido una emoción desproporcionada? Una crítica mínima te enciende como fuego seco. Un silencio no respondido te lanza a un abismo de inseguridad. No es el hecho, es el eco. Es una parte antigua de ti que aún espera ser reconocida. Un arquetipo activado, una herida que aún respira, una historia que no ha sido cerrada. Jung, en su obra El hombre y sus símbolos, compartió sueños que no eran absurdos, sino espejos. Un hombre soñaba que era juzgado por un tribunal de animales. Le parecía ridículo, hasta que comprendió que había sofocado sus instintos durante años. Su vida era un altar a la razón, pero el cuerpo, el alma salvaje, exigía voz. El juicio era su espíritu reclamando equilibrio. Una mujer soñaba con una catedral que se desmoronaba. Al principio, creyó que era solo una imagen sin sentido, pero al profundizar, descubrió su verdad. En su búsqueda de logros externos, había dejado atrás su centro espiritual. Su templo interno, descuidado, pedía reconstrucción. El sueño no la amenazaba, la llamaba.
Así actúan los arquetipos. No imponen, invitan, no gritan, susurran con imágenes. No te llevan a la fuerza, te esperan. Están en tus sueños, en tus lágrimas súbitas, en tus bloqueos creativos, en tus reacciones emocionales. Y cuando te detienes, solo un instante, y los escuchas, el velo comienza a caer. Descubres que nunca estuviste solo, que hay voces internas que llevan mucho tiempo hablándote con paciencia. Esas figuras que aparecen en tu vida no son casualidades, son reflejos de tu psique. La madre interior que te cuida cuando el mundo te hiere. El héroe interior que quiere tomar riesgos aunque tiemble. La sombra que contiene tu fuego reprimido. El niño que solo quiere jugar cuando todo se vuelve demasiado serio. Cada relación que tienes activa una de estas partes. Cada emoción intensa es una puerta. Cada impulso creativo es un arquetipo que intenta salir del silencio. El gran error es ignorarlos. Jung advertía: cuando rechazas a uno de estos arquetipos, no desaparece, se retira y se esconde. Y desde ese rincón, empieza a actuar por ti. Sabotea decisiones, se disfraza de ansiedad, rompe relaciones, encarcela tu alegría. No lo hace por maldad, lo hace porque tú dejaste de escucharlo. Cuando un arquetipo es ignorado, no desaparece. Se vuelve destino. Pero si decides mirarlo con ojos sinceros, si eliges sentir su presencia en lugar de controlarla, ocurre la magia. El símbolo revela su sabiduría, la emoción revela su raíz, la imagen revela su mensaje. Entonces, el juicio se convierte en autoconocimiento. La catedral caída se transforma en templo renovado. El monstruo de tus sueños te entrega una llave. La sombra se convierte en aliada. La vida deja de ser una serie de reacciones automáticas y se transforma en una danza simbólica. Tú te vuelves caminante consciente del paisaje interno. Ya no huyes del dolor, lo reconoces como maestro. Ya no temes tus contradicciones, las integras con compasión. Y es en ese momento, cuando el símbolo se hace palabra interna, cuando el sueño se convierte en comprensión, que tu existencia comienza a fluir con un sentido profundo. Porque entonces ya no estás persiguiendo una idea de perfección impuesta desde afuera. Estás siguiendo el hilo de oro que conecta todas tus partes. Y cada parte, incluso la que niegas, tiene algo sagrado que enseñarte. El regreso a la integridad interior. Una verdad incómoda atraviesa silenciosamente la existencia de muchos seres humanos. Cuando ignoras una parte de ti, esa parte no desaparece. No se desvanece ni se rinde. Lo que hace es permanecer agazapada, paciente, esperando una grieta en la rutina, un resquicio de conciencia, un momento de vulnerabilidad. Y si el olvido persiste, si la negación se vuelve crónica, entonces esa parte olvidada toma el control sin anunciarse. Ya no opera desde la sombra, opera desde el timón. El niño interior, que fue silenciado por una infancia exigente, por una educación rígida o por el miedo a no encajar, no muere. Solo cambia de forma. Se convierte en un adulto excesivamente serio, obsesionado con el control, incapaz de disfrutar lo simple, profundamente desconectado de la ligereza de la vida. Ese adulto quizás cumple con todas las expectativas externas, pero internamente se siente cansado sin razón aparente. El gozo no lo conmueve, la espontaneidad le parece una amenaza, y las lágrimas son vistas como una debilidad intolerable. La sombra, por su parte, esa región oscura de la psique que contiene todo lo que hemos rechazado, lo que nos da vergüenza, lo que la sociedad no aprueba, tampoco se desvanece cuando es reprimida. Se vuelve un juez silencioso. Se manifiesta en comparaciones constantes, en envidias disfrazadas de ironía, en juicios implacables hacia los demás, que en realidad son juicios dirigidos a uno mismo. Cuando negamos a la sombra, no la evitamos, la liberamos sin conciencia. Y entonces se expresa a través del resentimiento, del autosabotaje,
de los celos o del orgullo herido. Sin embargo, cuando empezamos a reconocer estas figuras internas, el niño, la sombra, el sabio, la amante, el creador, el héroe que vacila antes de cruzar el umbral, y comenzamos a dialogar con ellas de manera consciente, emerge una nueva posibilidad: la sanación. Esta sanación no se da a través del juicio ni del rechazo, sino a través de la atención profunda. Escuchar estas voces interiores es un acto de compasión radical. Es permitirles hablar, quizás por primera vez, sin miedo a ser silenciadas. Carl Jung nunca propuso dominar los arquetipos ni someter los símbolos a un análisis frío. Su invitación era diferente: aprender a convivir con ellos, escucharlos, comprenderlos, darles espacio para expresarse en formas seguras y conscientes. El arte, la escritura, la reflexión silenciosa, el movimiento corporal libre, incluso una conversación honesta con uno mismo frente al espejo o en el diario íntimo. Todos son caminos para que las partes exiliadas del alma regresen a casa. Trabajar con símbolos no es un proceso intelectual, es un proceso de comunión interior. Y todo comienza en lugares inesperados: un sueño perturbador, una reacción emocional exagerada, una tristeza que no tiene causa aparente, una imagen recurrente que se instala en la mente como una melodía que no se puede olvidar. La clave está en no apresurarse a preguntarse ¿qué está mal conmigo?, sino en cambiar la pregunta por algo más sabio. ¿Qué parte de mí está intentando ser reconocida? A partir de ese momento, uno comienza a caminar un sendero distinto. Ya no se trata de escapar del malestar, ni de anestesiar el vacío con ruido externo, sino de volver la mirada hacia adentro y descubrir que el alma humana no es una unidad rígida y simple, sino una constelación de voces, de energías, de presencias internas que esperan ser integradas. Uno no es solo uno mismo. Uno es muchos. Es un sistema simbólico vivo, un ecosistema emocional, un templo con infinitas estancias, y cada estancia tiene una historia que contar, una herida que sanar, una verdad que revelar. Por eso Jung afirmaba que los símbolos no pertenecen únicamente al mundo de los sueños o a los cuentos antiguos. No son reliquias de culturas pasadas ni meras fantasías de la imaginación dormida. Los símbolos están vivos, incrustados en la cotidianidad. Están presentes en los gestos más simples, en los objetos más comunes, en los eventos que uno considera triviales, pero que, al observarlos con atención, revelan una carga emocional y simbólica profunda. Son las señales que utiliza el alma para recordarnos quiénes somos, qué necesitamos, hacia dónde vamos. Un simple anillo de bodas, por ejemplo, no es solo una pieza de metal. En él habitan generaciones de significados: compromiso, unidad, lealtad, promesa, eternidad. Una bandera no es solo una tela teñida con colores. En ella se depositan emociones colectivas, historias de pertenencia, heridas patrias, nostalgias compartidas. Un tatuaje en la piel, una melodía repetida, una palabra susurrada en un momento de angustia, una puerta que no se abre o un vestido de cierto color. Todos estos elementos pueden tener un peso simbólico inconsciente. Tocan cuerdas que muchas veces no entendemos con la razón, pero que estremecen algo en lo más profundo de nuestro ser. El símbolo es el vínculo entre el objeto y el alma. Es la forma que tiene lo invisible de hablar a través de lo visible. Y cuanto más desarrollamos nuestra capacidad de percibirlos, más libertad interior ganamos. Porque entonces dejamos de ser conducidos por impulsos que no comprendemos y comenzamos a caminar con intención. Ya no somos víctimas de lo que sentimos, ni esclavos de lo que no comprendemos. Nos convertimos en participantes conscientes de nuestra propia transformación. Jung decía que la más grande travesía en la vida de un ser humano no es la que lo lleva hacia el éxito externo, ni hacia la aprobación social, ni siquiera hacia la seguridad material.
La verdadera travesía es la que lo lleva de regreso a sí mismo, no a la imagen construida por el ego, sino al ser profundo que existe más allá del nombre, del rol, de la historia personal. Ese regreso no se logra de la noche a la mañana, ni se alcanza con fórmulas. Es un proceso largo, lleno de espejos, de silencios, de preguntas que no tienen respuestas inmediatas. Pero es, sin duda, el único camino que vale la pena recorrer. Porque cuando comienzas a vivir de este modo, conectado a tus símbolos, atento a tus emociones, dispuesto a escuchar lo que se mueve dentro de ti, todo en tu entorno comienza a adquirir otro significado. Ya no buscas sentido afuera, lo descubres en los detalles. Ya no necesitas aprobación externa, te basta con la verdad interna. Ya no caminas por inercia, caminas por elección. Y de pronto, comprendes que el alma nunca te abandonó. Solo estaba esperando que recordaras el camino de regreso. El viaje hacia ti mismo. El propósito más profundo de la existencia humana no es la felicidad momentánea ni la perfección inalcanzable. El verdadero propósito, el que arde silenciosamente bajo cada decisión, cada emoción, cada crisis, es la integridad. No la que se mide con virtud moral, sino aquella que se siente cuando uno se reencuentra consigo mismo, entero, con todas sus partes. Ser íntegro significa aceptar la totalidad de quien eres, no solo tus logros, tu sonrisa social o tu versión más funcional, sino también las partes que escondes, que temes, que han sido relegadas al sótano de tu conciencia. Ser íntegro implica abrazar tanto la calma como el caos, tanto el amor como el miedo, tanto la luz como la sombra. Requiere coraje mirar dentro y no apartar la vista. Carl Jung llamó a este proceso individuación, pero no lo planteó como un punto de llegada, sino como un viaje inacabable. La individuación es el arte de hacerse uno consigo mismo, de tejer las partes dispersas del alma hasta formar un todo consciente y vivo. Es un sendero lento, íntimo, muchas veces solitario. Es el recorrido del ser humano que se cansa de vivir en papeles prestados y anhela volver a su verdadera esencia, la que habita más allá de las máscaras, más allá del deber y del deseo de agradar. Este viaje no comienza con certezas, comienza con una inquietud, una tensión apenas perceptible, como una cuerda que ya no vibra con la misma música, una sensación de extrañamiento frente a la propia vida. Todo parece estar en orden, el trabajo continúa, la rutina se cumple, las relaciones se sostienen. Y sin embargo, algo en el fondo murmura, esto ya no encaja. Tal vez es una profesión que alguna vez te llenó, pero ahora te vacía lentamente. Tal vez es una relación que, aunque aparentemente estable, se ha vuelto superficial. Tal vez es el éxito mismo, tan buscado, tan celebrado, que ahora te resulta hueco. Estos momentos de incomodidad no son errores, son mensajes de tu alma. Señales de que el yo profundo está pidiendo paso, de que la vida te está invitando a dejar atrás una etapa y avanzar hacia una forma más honesta de ser. En el centro de la individuación no está el ego. El ego es importante, sí, pero es solo una parte. No puede guiar todo el viaje. El verdadero núcleo es lo que Jung llamó el sí mismo, una totalidad que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente, tanto lo vivido como lo potencial. Es esa parte de ti que sabe, que observa en silencio, que sueña mientras tú duermes. Este sí mismo no suele presentarse como un pensamiento claro. A menudo se manifiesta en símbolos, un círculo, una figura sabia, una imagen divina, una mandala en un sueño. No es un personaje, es una presencia, un centro silencioso. Cuando ignoras esta presencia, la vida se vuelve borrosa, sin dirección. Pero cuando comienzas a escucharla, a seguir sus señales, todo comienza a adquirir significado.
El viaje hacia la integridad suele comenzar con un encuentro inevitable. El encuentro con la sombra. Esa parte de ti que contiene todo lo que has reprimido, negado, temido o juzgado. Está hecha de rabias no expresadas, de miedos disfrazados, de vergüenzas ocultas. La mayoría de las personas pasan su vida huyendo de la sombra, proyectándola en los demás, negando su existencia. Pero Jung enseñó que la verdadera sanación empieza cuando dejamos de correr y decidimos mirar de frente. Enfrentar la sombra no significa actuar sin filtro ni justificar los impulsos destructivos. Significa algo mucho más maduro. Reconocer que hemos dividido nuestro ser, que hemos dicho, esto soy yo y esto no lo soy, creando un abismo interno. La sombra actúa en la oscuridad precisamente porque no le damos lugar en la luz. Cuanto más la ignoramos, más influencia tiene sobre nosotros. Pero en el momento en que la llevamos a la conciencia, su poder disminuye y comienza el proceso de integración. La integración no es solo un acto interno, debe traducirse en la vida diaria. Si durante años has vivido complaciendo a los demás, el primer acto de integración podría ser aprender a decir no sin culpa. Si has enterrado tu creatividad por miedo al juicio, integrar tu sí mismo podría implicar volver a pintar, a escribir, a crear sin justificación. Si has reprimido tus emociones, integrar significa permitirte llorar, expresar, sentir, sin censura. Este camino no busca que te conviertas en una persona distinta. No se trata de dejar atrás quién fuiste para inventar una nueva identidad. Se trata, más bien, de recuperar lo que siempre estuvo allí, esperando ser reconocido. Las partes de ti que creías erróneas o inútiles no son errores, son piezas extraviadas de tu totalidad. Y a medida que las reúnes, tu mundo interior se estabiliza. Ya no reaccionas con miedo, ya no dependes de la aprobación constante, ya no buscas sentido en lugares vacíos. Comienzas a habitarte. La individuación, entonces, es un retorno sagrado al hogar del alma. No es lineal ni predecible. A veces avanzar implica detenerse. A veces crecer significa soltar. Pero cada paso dado con conciencia te acerca a ese centro donde, por fin, eres tú sin necesidad de justificarte. Jung lo comprendió con claridad. Quien no escucha las señales del alma acaba siendo dominado por ellas. Pero quien acepta el llamado del símbolo, quien se deja guiar por los sueños y las emociones auténticas, descubre algo que va más allá de lo racional. Descubre la experiencia profunda de estar vivo de verdad. El encuentro con el reflejo olvidado. No existe viaje más profundo que aquel que nos conduce hacia la totalidad de nuestro ser. No hablo de la búsqueda del placer momentáneo, ni de la idea artificial de perfección que nos enseñaron a perseguir, sino de ese sendero silencioso y sinuoso que lleva al alma hacia su integridad. Ser íntegro no significa ser impecable, sino estar dispuesto a reconocerse entero. Aceptar tanto lo que uno ama de sí como aquello que incomoda, que duele, que ha sido negado. Ser entero es abrazar el amor y el temor con la misma ternura. Es honrar tanto el orden como el caos, la sombra tanto como la luz. No hay evolución real sin esa aceptación valiente. Y es en este misterio de autocompletarse donde surge el concepto que Carl Jung llamó individuación. Un proceso, no una meta. Un despertar lento, casi vegetal, que no se mide en logros visibles, sino en transformaciones internas. Es el retorno al verdadero yo, más allá del personaje que hemos creado para sobrevivir en el teatro del mundo. Este viaje, profundo y sin atajos, suele comenzar con una grieta, una fisura imperceptible en la rutina, una disonancia interior que empieza a hacerse notar como un eco que no se puede acallar. Algo ya no encaja. Tal vez es ese trabajo que alguna vez ofreció sentido,
y ahora consume silenciosamente la alegría. Tal vez es esa relación que brilla de cara al mundo, pero resuena vacía en el corazón. Tal vez es el éxito que, lejos de colmar, revela una sed más honda. Estos momentos, lejos de ser fracasos, son invitaciones del alma, señales de que estamos listos para pasar a otro umbral de conciencia. En el centro de esta travesía no está el ego, esa imagen cuidadosamente construida, sino el sí mismo, una totalidad que abarca tanto lo que ves como lo que se esconde en las profundidades. Este sí mismo es más que identidad, es origen y destino. Es el espejo donde se reflejan tanto tu historia como tu potencial. Y suele hablarte a través de símbolos, un guía silencioso en un sueño, un mandala que aparece en la mente cerrada al dormir, un círculo que no termina nunca. No es un personaje, es una presencia, y cuanto más lo ignoras, más perdida se vuelve la brújula interior. Pero cuando empiezas a escucharlo, el mundo recupera su significado. La puerta de entrada hacia esta totalidad suele abrirse a través del encuentro con la sombra. Allí se esconde todo aquello que fuiste obligado a rechazar, la ira que nunca expresaste, los miedos que negaste, las emociones que encerraste para ser aceptado. Muchos viven huyendo de esa sombra, pero el verdadero crecimiento comienza cuando, por fin, decides girarte y mirarla a los ojos. No para actuar sus impulsos, sino para reconocer dónde te partiste en dos, dónde declaraste que una parte tuya era digna y otra no. Una vez aceptada la sombra, se abre un nuevo umbral, la integración. Y esta no es una tarea abstracta, es concreta, diaria, humana. Si siempre has dicho sí cuando querías gritar no, integrar significará comenzar a poner límites. Si has ahogado tu creatividad por miedo al juicio, integrar significará crear sin expectativas. Si has bloqueado tus emociones para no ser vulnerable, integrar será llorar cuando el corazón lo necesite, hablar cuando algo duela, sentir sin miedo. En este sendero hacia lo que eres, hay una etapa que muchos ignoran: el encuentro con el opuesto interno. Jung lo llamó ánima y animus, fuerzas simbólicas que representan lo femenino en el hombre y lo masculino en la mujer. No son identidades de género, sino polaridades psíquicas, energías complementarias que habitan en todos nosotros. Y cuando se reprimen, generan un desequilibrio que se filtra en cada decisión, cada relación, cada emoción. La anima, en el hombre, encarna la sensibilidad, la intuición, la entrega, la conexión con lo invisible. Cuando se reprime, surge la dureza emocional, la desconexión afectiva, la racionalidad extrema. El hombre que ha aprendido que los hombres no lloran, suele esconder su ternura en la sombra, y esa ternura, negada, se convierte en rigidez o en vacío. El animus, en la mujer, representa la voluntad, la lógica, la acción y el discernimiento. Cuando se bloquea, aparece la inseguridad, la pasividad, la dificultad para tomar decisiones desde la propia fuerza. La mujer que ha sido educada para complacer, para callar, para ceder, muchas veces olvida que dentro de sí también vive una guerrera sagrada. Ambas energías no están destinadas a dominarse entre sí, sino a bailar juntas. Y cuando se encuentran, cuando se reconocen, surge una alquimia profunda. La unión de lo receptivo con lo activo, de la intuición con la claridad, del cuidado con la firmeza. A menudo, estas figuras aparecen en sueños. Un hombre misterioso que bloquea el camino, una mujer enigmática que guía hacia un bosque. No son personajes ajenos, son fragmentos de ti, deseando ser reintegrados. La verdadera sabiduría, diría Jung, no está en reprimir lo que somos, sino en dialogar con ello. Y el alma tiene sus propios lenguajes para llamarnos: los símbolos, los sueños,
las emociones intensas que parecen no tener explicación. Si aprendes a descifrar esos llamados, si dejas de preguntar ¿qué está mal conmigo? Y comienzas a preguntar ¿qué parte de mí quiere ser vista? Entonces estarás caminando hacia ti. El camino hacia la integridad no es una línea recta, es más bien una espiral sagrado. No te transforma en alguien nuevo, te devuelve a quien siempre fuiste antes del miedo, antes del condicionamiento, antes del olvido. En cada paso de este viaje no estás solo, te acompaña tu sombra, tu luz, tu opuesto interior y sobre todo te acompaña tu alma, que siempre ha sabido hacia dónde debías volver. Locura o iluminación. El umbral inesperado de la transformación interior. Hay momentos en la vida en que todo se desmorona. La mente, que antes parecía clara y ordenada, comienza a inundarse de imágenes, de sueños extraños, de emociones que no encajan en la lógica cotidiana. Lo que antes era certeza se vuelve incertidumbre. Lo que antes tenía forma se vuelve niebla. En esos instantes, muchas personas creen que están perdiendo la razón. Pero Carl Jung, con la sabiduría de quien ha viajado por los abismos del alma, nos ofreció otra perspectiva. Quizás no estás volviéndote loco. Quizás estás despertando. En 1913, tras su ruptura con Freud, Jung comenzó a experimentar visiones tan vívidas que lo empujaron al límite de lo comprensible. Sueños simbólicos, emociones intensas, imágenes arquetípicas emergían como olas incontrolables desde el fondo de su inconsciente. A ojos del mundo, parecía un hombre desmoronándose. Pero él no huyó. No anestesió su alma ni le dio la espalda a su dolor. En cambio, se sentó con él, lo escuchó, lo dibujó, lo escribió. Ese viaje interior se transformó en el Libro Rojo, un testimonio íntimo y profundo de una mente abriéndose hacia lo sagrado, lo misterioso, lo desconocido. Y fue en ese descenso que Jung descubrió una verdad que el mundo moderno aún se resiste a aceptar. No todo colapso es un error. A veces, cuando la vida se rompe, cuando la identidad se disuelve, cuando sentimos que ya no reconocemos quiénes somos, no estamos ante el final, sino ante el verdadero comienzo. En su obra, El hombre y sus símbolos, Jung explica que el inconsciente no siempre se manifiesta de forma suave o progresiva. A veces irrumpe como un torrente. Puede manifestarse en sueños turbadores, en crisis emocionales, en visiones simbólicas que el lenguaje racional no logra descifrar. Y si no tenemos un mapa simbólico o una guía espiritual, esa irrupción puede parecernos una amenaza. Pero en realidad, el inconsciente no busca destruirte, busca completarte. Cuando hemos ignorado, reprimido o fragmentado partes esenciales de nosotros mismos durante demasiado tiempo, la psique se ve obligada a buscar otras formas de expresarse. Lo hace a través del cuerpo, del insomnio, de la ansiedad, de los sueños persistentes. Y lo más importante, no lo hace para castigarte, sino para devolverte lo que has perdido. Cada símbolo, cada emoción intensa, cada imagen inexplicable es una pieza de tu alma que pide volver a casa. El verdadero peligro no está en descender a las profundidades de uno mismo. El peligro está en hacerlo sin un lenguaje, sin un contenedor, sin apoyo. Jung lo sabía, y por eso dedicó su vida a enseñar a las personas cómo dialogar con sus símbolos, cómo transformar el caos en sentido, cómo convertir el colapso en revelación. Cuando el ego, ese conjunto de identidades, máscaras y hábitos, ya no responde a la verdad interior, el alma lanza una llamada. Esa llamada puede sonar como un colapso nervioso o como una crisis existencial, pero en realidad es un rito de paso. Si en ese momento insistes en aferrarte a lo antiguo, si intentas sostener una identidad que ya no vibra con tu esencia,
el proceso se vuelve insoportable. Pero si tienes el valor de soltar, de mirar dentro, de dejar que los símbolos te hablen, comienza una metamorfosis. Una versión más auténtica de ti empieza a emerger. Imagina que alguien pierde su empleo. En lo exterior es un problema económico, pero en lo profundo puede vivirse como una pérdida de propósito. Los sueños se llenan de bosques oscuros, edificios que se derrumban, figuras sin rostro. Son representaciones simbólicas del colapso del ego. El bosque representa lo desconocido, el edificio el yo que se desmorona, las figuras anónimas, los miedos no enfrentados. Pero si esta persona comienza a prestar atención, si deja de resistirse, los sueños cambian. Aparece una luz, un guía, una puerta secreta. Es el inconsciente extendiendo una mano, ofreciendo un camino de regreso a la verdad. Jung decía, no hay toma de conciencia sin dolor. Y es cierto, convertirse en quien realmente eres requiere atravesar la noche oscura del alma. Requiere mirar de frente lo que has negado, sentir lo que evitaste, escuchar lo que has callado. Pero al otro lado del abismo no está el castigo, está la totalidad. No una versión idealizada de ti, sino una versión completa, humana, imperfecta, íntegra. No se trata de eliminar el sufrimiento, sino de darle contexto, de volverlo maestro en vez de enemigo. Esa es la diferencia entre la locura y la iluminación. No la experiencia en sí, sino cómo la sostienes. Si crees que estás roto, si entras en pánico, el descenso se vuelve caos. Pero si preguntas, ¿qué parte de mí quiere ser escuchada? Entonces, el descenso se vuelve iniciación. Por eso los símbolos son tan vitales. Son puentes entre el caos emocional y el significado profundo. Permiten que lo inexpresable tome forma. Una persona que atraviesa un duelo puede soñar con un árbol ardiendo. Otra que enfrenta su ira reprimida puede ver leones en sus sueños. Esas imágenes no son accidentes. Son la lengua secreta del alma intentando sanar donde las palabras no alcanzan. Jung desarrolló una práctica llamada imaginación activa, un modo de interactuar conscientemente con estas imágenes. Dibujarlas, escribirlas, hablar con ellas en la mente. No como ejercicios artísticos, sino como rituales simbólicos. Es un diálogo interior con las fuerzas que viven en el inconsciente. Puedes hablar con tu sombra, dibujar la montaña que aparece cada noche, escribir una carta al animal que te persigue en sueños. Cada acto de ese tipo no es fantasía, es alquimia. La locura, cuando es escuchada con el corazón abierto, puede volverse sabiduría. Y la iluminación, cuando es forzada sin raíces, puede volverse evasión. Lo que Jung nos enseñó es que el alma no busca perfección, busca verdad. Y la verdad es simbólica, emocional, contradictoria y luminosa a la vez. Así que si algún día sientes que tu vida se desmorona, que tu mente se llena de símbolos que no comprendes, que tu corazón está al borde del abismo, recuerda, no estás cayendo, estás descendiendo a tu origen. No estás siendo castigado, estás siendo reconfigurado. Y aunque parezca oscuridad, puede que sea la antesala de tu despertar más profundo. El regreso del alquimista interior. Llega un momento en el sendero espiritual en el que la contemplación deja de ser suficiente, no porque haya perdido su valor, sino porque el alma, después de haber cruzado sus propios desiertos, anhela tocar el mundo con manos nuevas. La verdadera travesía no termina en la cumbre de la montaña, sino al bajar con la sabiduría recogida entre los dedos y la mirada limpia para abrazar la vida tal como es. Muchos creen que despertar implica huir. Se imaginan al buscador como alguien que se aleja del ruido, que deja atrás las ciudades, que se encierra entre símbolos y medita sin cesar. Pero el sabio no es el que se esconde del mundo, sino el que se reconcilia con él. El alma que ha atravesado la noche
No necesita predicar su viaje. Su transformación es silenciosa, pero evidente. Ya no actúa por impulso ni responde por costumbre. Camina despacio, con los pies hundidos en la tierra y el corazón atento a los detalles más pequeños. El temblor de una hoja, una mirada sincera, el eco de una promesa olvidada. No ha cambiado el trabajo, ni la calle, ni el clima. Ha cambiado la forma de habitarlo. Donde antes había urgencia, ahora hay presencia. Donde antes había miedo, ahora hay compasión. Donde antes solo había exigencia, ahora hay espacio para la ternura. El proceso de volver al mundo no es un regreso a la rutina, es una encarnación nueva del ser. Como si el alma que había permanecido dormida por tanto tiempo, al fin se atreviera a abrir los ojos en medio del bullicio cotidiano. Y entonces, los antiguos fantasmas ya no asustan. Se les reconoce como partes extraviadas del alma. Las emociones que antes desgarraban, ahora son aliadas que anuncian un mensaje profundo. Las decisiones no se toman para complacer, sino para honrar. Ya no se busca encajar, sino expresar con integridad la melodía interior que cada quien ha venido a cantar. Lo que antes se temía, ahora se respeta. La crítica ya no define, la soledad ya no devora, la incertidumbre ya no paraliza. Porque dentro ha nacido un ancla, una raíz viva que no necesita que el mundo sea perfecto para florecer. Esa raíz es la verdad del alma. En los cuentos antiguos, el héroe que regresa tras su odisea nunca vuelve con las manos vacías. Trae consigo un fuego sagrado, un conocimiento que no puede enseñarse con palabras, pero que arde en su mirada. En la vida real, esa antorcha puede tomar muchas formas. El valor de decir basta, la ternura de una lágrima sin vergüenza, la audacia de renunciar a lo que no nutre. A veces ese regreso implica dejar personas atrás, otras veces quedarse con ellas, pero con una nueva visión. La diferencia no está en el escenario, sino en el danzante que se ha reconciliado con su música interior. Y así, desde lo invisible, se empieza a sembrar algo nuevo. Sin querer cambiar el mundo, se cambia el vínculo con él. La existencia entera se convierte en un acto sagrado. Comer, hablar, reír, caminar. Todo se vuelve un espejo en el que el alma se refleja sin maquillaje. Pero este renacer no se anuncia con fuegos artificiales. Es sutil como el amanecer. Es la energía que hace que las personas digan, te veo distinto, sin saber exactamente qué ha cambiado. Es la tranquilidad que transforma las conversaciones, el silencio que sostiene, la mirada que no juzga. Uno de los mayores tesoros que dejó el maestro del alma fue este: que el propósito del despertar no es la separación, sino el servicio. Porque quien ha mirado su oscuridad sin temblar, puede ahora ser faro para otros que aún naufragan. No desde la arrogancia, no desde la doctrina, sino desde la humildad de quien sabe lo que cuesta volver a casa cargando solo el nombre del alma. No hace falta ser guía ni gurú. Basta con ser verdadero. Basta con haber hecho las paces con uno mismo. Porque las personas que se han reconciliado con sus heridas no andan por ahí generando guerras. Son esas almas integradas las que sostienen al mundo en equilibrio, las que siembran ternura donde antes hubo ruido, las que abrazan el caos sin perder la calma. Y no, esto no significa que todo sea fácil de aquí en adelante. La vida seguirá trayendo olas, aún aparecerán dudas, los símbolos seguirán emergiendo, los miedos seguirán tocando la puerta. Pero ahora sabes que eso también es parte del ritmo sagrado del alma, que crecer no es caminar en línea recta, sino bailar con los ciclos, los espirales, las estaciones internas. Volver al mundo no es olvidar lo aprendido, es vivirlo, es permitir que la sabiduría adquirida se exprese en cada gesto cotidiano. Y lo más hermoso de todo es que este proceso
nunca acaba. No hay línea de meta, solo transformación constante. Un alma despierta no deja de soñar. Solo aprende a caminar con los sueños abiertos como ventanas. Al final, no es que regreses siendo otro. Regresas siendo por fin tú. Aprovecho este momento para decirte que si te está resonando lo que ves, en el primer enlace de la descripción encontrarás mucho más material para seguir aprendiendo. La vida como puente sagrado. Hay viajes que no terminan cuando se cruzan las últimas palabras, ni cuando se cierra el libro que los contiene. Algunos trayectos, los más sagrados, no concluyen jamás. Solo mutan, se repliegan hacia el interior y esperan en silencio a que el alma se atreva a volver a abrirlos. Porque en realidad nunca se trató de aprender, sino de recordar. Esta travesía no fue una lección, fue un espejo. No fue una ruta hacia afuera, sino un descenso amoroso hacia las cavernas del espíritu. Jung, aquel alquimista de la psique, no escribió para enseñar, sino para tender puentes, entre lo visible y lo invisible, entre lo racional y lo sagrado, entre la máscara y el rostro auténtico. Sus palabras no pretendían resolver, sino provocar una pregunta esencial. ¿Qué harás ahora con lo que has visto? Porque ver no es suficiente. Comprender no basta. Soñar no salva si no estás dispuesto a caminar distinto. Es fácil emocionarse con símbolos, con arquetipos, con revelaciones profundas. Pero el verdadero reto comienza al despertar, cuando debes decidir si vivirás como alguien que ha recordado su esencia o si volverás a fingir que no viste. La sabiduría no es un tesoro para guardar, es una semilla que solo florece cuando se encarna. No es solo un entendimiento en la mente, sino una melodía en la sangre, una luz que se filtra en los gestos cotidianos, en cómo caminas, en cómo escuchas, en cómo dices no cuando antes temías, en cómo dices sí sin necesitar permiso. Vivir como símbolo no significa vivir como ejemplo. No es ser perfecto, ni brillante, ni admirado. Es ser verdadero, radicalmente honesto. Es aceptar que hay belleza en la sombra, que hay fuerza en la fragilidad, que hay poder en decir, esto soy, incluso cuando eso no encaja en lo que otros esperan. El alma que ha vuelto a sí misma no busca ya impresionar, busca servir, no desde la superioridad, sino desde la presencia. No tratando de corregir a otros, sino mostrándoles que es posible habitarse con dignidad. El ser que se ha fundido con sus luces y sus grietas se convierte en un hogar para quienes aún tiemblan en el umbral del autoconocimiento. Ser símbolo no es una tarea glamorosa. Es, en realidad, una responsabilidad sagrada. Porque cada vez que eliges el camino de la autenticidad, abres un sendero invisible para otro. Cada vez que te permites sentir, pensar, cuestionar, llorar o cambiar, estás recordándole al mundo que hay otra forma de existir. No necesitamos más figuras que hablen de amor sin encarnarlo. Necesitamos seres humanos que respiren con el alma en calma, que abracen sus contradicciones, que caminen descalzos por sus propios laberintos y regresen con las manos abiertas para los demás. Hay quienes creen que sus vidas no tienen importancia porque no son visibles. Pero lo cierto es que el mundo no se sostiene por los reflectores, sino por las pequeñas acciones sinceras. Una palabra dicha con el corazón tiene más poder que 1000 discursos. Un abrazo dado sin juicio puede salvar una existencia. Una decisión tomada desde el alma puede redibujar el mapa entero de tu destino. Por eso, sanar no es un acto privado. Todo lo que integras dentro de ti se convierte en medicina para el mundo, y todo lo que niegas en ti se convierte, sin saberlo, en carga para alguien más. Esta es la danza silenciosa del alma colectiva. Hoy, el viaje cambia de forma, pero no termina. No puede terminar, porque la totalidad no es un estado que se alcanza, es una música que se elige seguir escuchando. Cada noche,
traerá nuevos sueños. Cada encuentro despertará arquetipos dormidos. Cada emoción seguirá siendo una voz que clama por ser vista. Y tú, que has caminado hasta aquí, ahora tienes una elección: seguir mirando hacia adentro. No como quien escapa, sino como quien honra. No desde el juicio, sino desde el asombro. Escucha lo que aún no entiendes. Permite que la tristeza te ablande el pecho. Deja que la confusión te enseñe a no tener siempre todas las respuestas. Recuérdate que el símbolo que más importa no es el que ves fuera, sino el que vibra dentro. ¿Sientes enojo? Quizás sea el fuego que necesitas para encender tu propósito. ¿Sientes miedo? Tal vez es la frontera que anuncia que una parte de ti está a punto de renacer. ¿Sientes vacío? Quizás es espacio sagrado, listo para ser habitado por una nueva verdad. No subestimes tus silencios. No minimices tus lágrimas. No ignores tus impulsos creativos. Todo lo que surge de tu interior es parte del mapa. Y si aprendes a leerlo, la vida se convierte en un ritual lleno de sentido. Jung no prometió respuestas rápidas. No ofreció felicidad empaquetada. Él habló de integridad, de la belleza de ser uno mismo, incluso cuando el mundo grita que seas otra cosa, de sostener el alma con humildad y dejar que eso transforme tu forma de mirar, de amar, de vivir. Ahora el círculo se cierra, no porque la historia termine, sino porque el símbolo ha sido sembrado. La semilla ha sido entregada. El resto depende de ti. ¿Qué harás con esta luz? ¿A qué verdad te comprometerás? ¿Qué símbolo te habla ahora desde el corazón y te pide ser vivido? Este no es el fin, es un nuevo inicio. Como el río que vuelve al mar solo para convertirse en nube. Como la noche que da paso al alba solo para volver a empezar. Vivir como símbolo no es un acto heroico, es un acto humilde. Es despertar cada mañana y recordar que lo que haces importa, que lo que sanas se irradia, que lo que honras en ti le da permiso a otros para honrarse también. Y entonces, sin darte cuenta, te conviertes en eso que siempre buscaste. No una idea, no una teoría, no una imagen perfecta, sino una verdad viviente. El camino silencioso del retorno interior. Cuando uno se encuentra con la verdad dentro de sí, no vuelve a ser el mismo. No porque se transforme en alguien distinto, sino porque por fin se permite ser quien realmente es. Y ese reconocimiento no siempre llega con fuegos artificiales, ni con voces del cielo, ni con una gran iluminación. Muchas veces, el regreso a uno mismo sucede en medio del silencio, en lo cotidiano, en los actos simples que antes parecían sin sentido. Es ahí, en lo invisible, donde comienza la verdadera transformación. Después del despertar, después de ver los símbolos, de interpretar los sueños, de tocar el dolor y de abrazar las sombras, llega la etapa más difícil y más sagrada. Encarnar lo aprendido. Volver al mundo sin perderse en él. Volver a las mismas calles, a los mismos rostros, a las mismas rutinas, pero desde otro lugar. Y es en ese regreso donde se revela el verdadero valor del viaje interior. No basta con haber descendido a lo profundo si al volver seguimos siendo esclavos del miedo, del juicio, del pasado. No es suficiente comprender las heridas si no aprendemos a amarlas mientras seguimos caminando. Jung lo sabía. El alma no pide teorías, pide coraje. Coraje para vivir desde la totalidad, aunque nadie más lo entienda. Coraje para ser símbolo en un mundo que idolatra máscaras. Ser símbolo no es ser perfecto, es ser fiel. Fiel al llamado del alma. Fiel a lo que descubrimos en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad. Porque todo lo que el inconsciente nos mostró, la tristeza, la sombra, la figura interior que lloraba, el niño perdido, la voz que no habíamos escuchado, todo eso no era ilusión, era guía. Ahora la pregunta cambia.
Ya no es ¿quién soy yo?, sino ¿cómo voy a vivir desde lo que ahora sé? Cada conversación, cada decisión, cada gesto se convierte en un pequeño altar donde honramos lo que hemos integrado. Y no siempre se nota. Puede parecer que nada ha cambiado, que sigues trabajando en el mismo sitio, saludando a las mismas personas, haciendo las mismas tareas. Pero tú lo sabes. Hay una diferencia invisible que lo transforma todo. Ya no reaccionas como antes. Ya no huyes del conflicto con la misma prisa. Ya no cargas la culpa ajena como si fuera tu cruz. Ahora escuchas antes de hablar. Observas antes de juzgar. Tomas aire antes de cerrarte. Hay una nueva música sonando dentro de ti. Y aunque no siempre puedas explicarla, sabes que está ahí. Es la música de la coherencia. El lenguaje de quien ha bajado al centro de sí mismo y ha vuelto con las manos abiertas. El alma que ha hecho ese recorrido se vuelve medicina. No porque cure a los demás, sino porque deja de dañar, deja de exigir, deja de imponer, deja de repetir patrones. Su sola presencia es un bálsamo. No necesita convencer a nadie, no necesita gritar, porque la verdad, cuando es vivida, no hace ruido, solo irradia. Quizás ahora te descubras ayudando a otros sin proponértelo. No desde el consejo, sino desde la escucha. No desde la razón, sino desde la comprensión. Y eso es lo más hermoso del símbolo, que no se enseña, se contagia, que no se impone, se comparte. A veces, cuando vives así, los demás se acercan con curiosidad. Te preguntan por qué te ves distinto. Te dicen que hay algo en ti que no pueden explicar. Y tú, tal vez, solo sonrías. Porque sabes que lo que ha cambiado no es tu apariencia, sino tu raíz. Has plantado algo nuevo en el corazón y eso, inevitablemente, florece en tu mirada. Pero también habrá momentos de duda. Días en que parezca que olvidaste todo, en que te invada de nuevo la rabia, el miedo, la tristeza. No los rechaces, no pienses que has fracasado. El alma no se despliega en línea recta. El crecimiento es circular. Lo que vuelve no lo hace para castigarte, sino para que lo ames desde tu nueva conciencia. Recuérdalo, cada emoción difícil que regresa es una oportunidad de amar con más profundidad. No estás regresando atrás, estás profundizando hacia adentro. Y si en ese proceso tropiezas, no te juzgues. Caminar con el alma despierta no significa no caer. Significa caer sabiendo que puedes levantarte diferente. Que cada herida tiene algo para decir. Que cada lágrima te conecta con quienes también lloran en silencio. Tú no eres solo un ser individual. Eres un fragmento del alma del mundo. Y cuanto más te conoces, más te vuelves un canal para esa conciencia universal. Te vuelves tierra fértil para lo invisible. Y eso, aunque no lo veas, está transformando todo a tu alrededor. Jung decía que cuando una persona se transforma auténticamente, toda su comunidad se transforma con ella. No porque haga algo extraordinario, sino porque al reconciliarse consigo misma, interrumpe un patrón colectivo. Libera una energía, abre un portal. Ahora lo sabes. El símbolo no era algo que estaba fuera. El símbolo eres tú. Tú, cuando decides vivir con el corazón despierto. Tú, cuando eliges el amor en lugar del resentimiento. Tú, cuando te arriesgas a expresar tu verdad sin disfraz. Eso es lo que este viaje ha querido mostrarte. Que tu vida, en su forma más simple y sincera, puede ser una ofrenda. Que cada respiración consciente puede ser un rezo. Que cada paso honesto puede ser un ritual. Y que, aunque el mundo te empuje al olvido, tú puedes elegir recordar. Recordar que viniste aquí a ser tú. No un reflejo, no una expectativa, no una repetición. Viniste a ser presencia. Y esa es la mayor revolución espiritual. Así que sigue escuchando tus sueños. Sigue observando los símbolos. Sigue honrando tu sombra.
no porque debas, sino porque ya no sabes vivir de otra manera. Porque una vez que el alma despierta, no hay marcha atrás. El símbolo ha tomado forma en ti. Ahora eres tú quien lleva la antorcha, no para iluminar a otros, sino para no perderte en tu propio camino. Sigue, con paciencia, con ternura, con humildad, que no hay destino más sagrado que vivir en coherencia con el alma. Y si alguna vez vuelves a sentirte perdido, no te asustes. Tal vez solo sea otra etapa del viaje. Tal vez sea tu alma, una vez más, invitándote a mirar más profundo, a amar más completo, a vivir más verdadero. Entonces, respira, escucha y da el siguiente paso. El silencio que sabe. Habitar la verdad sin palabras. Llega un momento en el sendero en el que ya no hay necesidad de buscar señales externas, porque la brújula gira desde dentro. No hay necesidad de preguntar a otros qué hacer, porque el alma se ha convertido en la única voz a la que uno desea obedecer. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ya ha aprendido a danzar con las preguntas. Vivir como símbolo de totalidad no significa tener una vida impecable. Significa habitarla con presencia. Significa dejar de huir de uno mismo y, en cambio, hacer del propio ser una morada sagrada. Es levantarse cada día no con la necesidad de ser perfecto, sino con la voluntad de ser auténtico. Alguien que ha atravesado sus sombras no necesita defenderse. Quien ha hecho las paces con su vulnerabilidad ya no vive a la defensiva, no carga armaduras, no afila su voz con argumentos. Su fuerza está en el silencio, ese silencio que no calla, sino que sostiene. Un silencio que no busca imponerse, sino simplemente estar. Y es en ese estar donde empieza a obrar la verdadera alquimia. Ya no se necesita convencer al mundo de nada. Ya no se desea ganar discusiones, ni tener la razón. Porque uno entiende que cada ser humano está librando una batalla invisible y que gritar solo es una forma torpe de pedir atención. Entonces, en lugar de responder al grito con otro grito, se responde con la mirada, con el respeto, con el espacio que uno se da a sí mismo y que por fin puede ofrecer a los demás. La persona que se ha vuelto símbolo no necesita levantar su voz. Su sola existencia es una oración. Su andar es una semilla. Y allí donde va, deja huellas invisibles que otros, quizás sin saberlo, aprenderán a seguir. Habitar la totalidad es convertirse en medicina silenciosa. No una medicina que receta soluciones, sino una medicina que sostiene la fiebre del otro sin juzgarla, que acompaña el llanto sin querer secarlo, que escucha el caos sin necesidad de entenderlo todo. Porque cuando uno ha descendido lo suficiente en sí mismo, comprende que el dolor no se resuelve, se abraza. Y ese abrazo no viene de la mente. No nace del conocimiento, sino del reconocimiento. De ver al otro y decirle, sin palabras, yo también he estado allí. Ese es el mayor don que ofrece quien ha caminado hacia la totalidad. La compañía real. Una compañía que no pide nada a cambio, que no busca destacarse, que no necesita salvar a nadie. Simplemente está. Y sin embargo, transforma. Tal vez ahora empieces a ver que cada paso, cada error, cada noche en vela, cada caída, cada pregunta sin respuesta, todo te estaba llevando aquí. A este punto donde, sin haber llegado a ningún lugar definitivo, te descubres habitándote, respirándote, aceptándote. Eso es la vida cuando se vive desde la totalidad, no un destino, sino un estado de comunión, no una meta, sino una manera de mirar. Y entonces los símbolos ya no solo están en los sueños, están en la sonrisa de un desconocido, en la forma en que el sol se cuela por la ventana, en el olor del pan caliente, en la lágrima que brota sin motivo aparente, en el silencio compartido con alguien que no necesita explicaciones. Todo se vuelve mensaje, todo es espejo, todo tiene sentido,
aunque no lo puedas nombrar. Vivir como símbolo es aprender a leer el lenguaje secreto del universo, no con la razón, sino con el alma abierta. Y aquí es donde muchos se preguntan, ¿cómo sostener ese estado en un mundo que parece dormido? La respuesta no es resistir, es amar. No con el amor idealizado de los cuentos, sino con ese amor cotidiano que se atreve a ver. Amar es mirar el dolor sin cerrarse. Es elegir la paz incluso cuando el ego quiere pelear. Es decidir quedarse, incluso cuando lo fácil sería huir. Y si alguna vez te sientes desconectado, si la rutina intenta cubrirte de olvido, si el ruido del mundo te arrastra hacia la distracción, recuerda esto: nada está perdido. El símbolo que vive en ti no desaparece. Solo se queda en silencio, esperando que vuelvas a escuchar. Porque el alma no exige, espera, no castiga, comprende, no abandona, llama. Y tú sabrás cuándo es hora de responder de nuevo a ese llamado. A veces será a través de una noche difícil, otras veces en medio de una alegría inesperada, otras simplemente al mirar al cielo y recordar que aún estás aquí, vivo, presente. Y eso ya es milagro suficiente. Vivir desde la totalidad no es un acto único, es una práctica, un compromiso con lo invisible, un voto silencioso que te haces cada mañana al mirarte al espejo y elegir ser tú, otra vez, con lo bueno, lo roto, lo sagrado. Porque ese es el verdadero poder del símbolo. No que brille todo el tiempo, sino que no se apaga cuando sopla el viento. Y tú, que has caminado tanto para llegar hasta aquí, tal vez lo sepas. Lo que el mundo necesita no es más ruido, sino más verdad. No más discursos, sino más presencia. No más metas, sino más sentido. Y esa es tu tarea sagrada ahora, no como deber, sino como privilegio. Vivir desde tu alma. Recordar a los demás que ellos también tienen una. Ser un faro que no grita, pero que siempre está encendido. Así que continúa, sin prisa, sin presión. Con cada paso, sigues haciendo camino. Con cada elección auténtica, sigues escribiendo tu historia. Con cada acto de amor, sigues recordando a otros lo que han olvidado. No necesitas títulos, ni fama, ni aprobación. Solo necesitas escucharte. Solo necesitas seguir. Porque cuando vives desde la totalidad, ya no caminas solo. La vida misma camina contigo. El puente invisible, entre el cielo interno y la tierra que caminas. Hay un instante, silencioso y sin fecha, en que uno deja de buscar respuestas en el cielo y comienza a vivir como si ya las llevara escritas en la sangre. No es un acto racional ni un momento que pueda fotografiarse. Es un susurro interior, una certeza que no se impone, pero que ya no puede negarse. Ese momento es el nacimiento del símbolo encarnado, porque vivir desde la totalidad no es convertirte en un monumento, sino en un puente, entre lo que fuiste y lo que estás siendo, entre lo visible y lo invisible, entre la razón que organiza y el misterio que empuja desde lo más profundo. Cuando has visto tu sombra y no la has rechazado, cuando has reconocido al niño que aún habita en ti, cuando has escuchado a tu voz interior sin miedo, entonces ya no eres solo alguien que camina, eres alguien que revela, que recuerda, que conecta. Y esa conexión no necesita explicarse. Quien vive desde el alma no argumenta, encarna, no predica, inspira, no exige, invita. La vida, de pronto, ya no es una serie de tareas por cumplir, se convierte en ceremonia. Desde cómo te vistes por la mañana hasta cómo das las gracias por la comida. Desde cómo dices buenos días hasta cómo cierras la puerta al final del día. Todo es símbolo. Todo es expresión de lo que llevas dentro. No porque busques ser especial, sino porque has comprendido que cada gesto, cada palabra, cada elección construye o destruye puentes. Y tú ya no puedes caminar el mundo como si no supieras eso. Entonces te vuelves más lento,
más consciente, más selectivo con tus pensamientos, más delicado con tus silencios. Porque has visto cómo una palabra mal dicha puede herir tanto como una piedra, y como un gesto auténtico puede cambiar la vida de alguien sin que lo sepas. Ahí es donde el símbolo se vuelve acción viva. Ya no es un dibujo en tu diario, ni una imagen en un sueño. Ahora lo llevas en la forma en que escuchas a quien sufre, en el modo en que sostienes la mirada sin juzgar, en la fuerza con la que dices que no, cuando decir que sí significaría traicionarte. Porque vivir como símbolo de totalidad también implica renuncias. No a los demás, sino a tus máscaras, a tus viejas estrategias de supervivencia, a las versiones de ti que nacieron del miedo. No porque las odies, sino porque ya no las necesitas. Ya no necesitas fingir, ya no necesitas encajar, ya no necesitas correr tras lo que no resuena. Y entonces descubres un poder nuevo, el poder de la quietud. El mundo puede estar gritando, pero tú no te alteras. El mundo puede estar corriendo, pero tú decides sentarte. El mundo puede estar empujando, pero tú escuchas. Porque has comprendido que lo urgente muchas veces es enemigo de lo verdadero, que el alma no obedece a relojes ni a metas externas. Ella solo se despliega cuando le das espacio. Y tú se lo das. Le das espacio en la forma en que respiras antes de responder, en cómo dices tu verdad sin violencia, en cómo aceptas no tener todas las respuestas, pero igual confías en el camino, en cómo lloras cuando lo necesitas, sin vergüenza, en cómo ríes, no porque todo esté bien, sino porque has aprendido a abrazar incluso lo que no entiendes. Vivir como símbolo de totalidad es vivir sabiendo que estás al servicio de algo más grande que tú, no como sacrificio, sino como sentido. El panadero que hornea su pan como si fuera una ofrenda, la madre que cuida como si cada caricia tejiera el destino, el amigo que escucha como si cada palabra fuera sagrada, el desconocido que sonríe y sin saberlo te recuerda que la belleza aún existe. Todos ellos viven como símbolos. Tal vez nunca han leído un libro de filosofía. Tal vez no saben nombrar lo que sienten. Pero lo viven, lo encarnan, lo regalan al mundo. Y tú también puedes hacerlo. Tu símbolo no tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser verdadero. Tal vez seas el símbolo de la resiliencia o del amor que florece incluso después del abandono. Tal vez seas el símbolo del silencio que guarda sabiduría, o de la voz que nunca se rinde. Tal vez seas el símbolo del fuego que arde sin quemar, o del río que no se detiene. Sea cual sea tu símbolo, solo tú puedes vivirlo. Y vivirlo es recordar, cada día, que estás hecho de algo más que carne y hueso, que eres palabra encarnada, que eres historia tejida por el misterio, que eres puente entre la herida y la sanación. Ese es tu regalo al mundo. No necesitas adornarlo, solo necesitas entregarlo. No como obligación, sino como respuesta a la vida que tanto te ha dado. Y así, un día cualquiera, sin fecha marcada, alguien se cruzará contigo y no sabrá por qué, pero sentirá esperanza, sentirá verdad, sentirá que hay algo en ti que resuena con algo en él. Y en ese momento, sin que tengas que decirlo, el símbolo vivirá. Porque la totalidad no se enseña, se transmite. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya estás preparado para ser ese canal. Cuando el mundo tiembla, sostener el símbolo en medio del caos. Nadie habla de esto cuando empieza el camino hacia uno mismo. Que luego de haber despertado, el mundo sigue igual. Las noticias siguen trayendo dolor. Las relaciones no siempre mejoran. El cuerpo todavía enferma y los días siguen teniendo tormentas. El alma ha cambiado, sí, pero la vida no siempre se ajusta al nuevo tú. Es allí, justo en ese cruce entre lo interno transformado y lo externo inamovible, donde comienza la verdadera práctica. Sostener tu símbolo
cuando nadie más lo ve, cuando todo alrededor parece querer hacerlo desaparecer. Porque no basta con haber tocado la luz en un retiro o haber llorado frente a un espejo por fin sincero. Lo que cuenta es si puedes recordar esa luz cuando estás cansado, cuando alguien te hiere, cuando vuelves a sentirte como un niño olvidado en un mundo que va demasiado rápido. La vida simbólica no es un instante de gloria, es un compromiso silencioso, como una vela que decides mantener encendida incluso cuando el viento sopla fuerte. Y sostenerla, sostener ese símbolo que descubriste dentro de ti, no es fácil. A veces te sentirás ridículo, como si fueras el único que aún cree en lo invisible. Te juzgarás por no ser más fuerte, por seguir sintiendo miedo o tristeza, como si eso fuera señal de retroceso. Pero no lo es. Volver a sentir dolor no es fallar en el camino, es parte del proceso, porque ahora no eres el mismo que antes del despertar. Ahora conoces tu sombra, has mirado tus miedos a los ojos, y aunque regresen, ya no llegan solos. Ahora tú también estás allí, con presencia, con amor, con una memoria profunda del alma que eres. Antes, cuando sufrías, te perdías. Ahora, cuando sufres, te encuentras. Y esa es la diferencia. El caos no desaparece, pero tu relación con él se transforma. Ya no le das el control, ya no corres. Observas, nombras, te sostienes. Tal vez incluso lo abrazas, porque has aprendido que detrás de cada crisis hay un símbolo esperando ser reconocido. Tal vez el enojo que sientes no es solo rabia. Tal vez es tu fuego interior recordándote que has vuelto a callarte demasiado. Tal vez tu tristeza no es solo desánimo. Tal vez es el alma diciendo que has dejado de nutrirte. Tal vez ese vacío que vuelve cada noche no es soledad, sino espacio. Espacio sagrado para lo que aún no llega. Vivir como símbolo en el caos es tener el coraje de no perder la poesía cuando todo grita por prosa. Es elegir una y otra vez responder con verdad, incluso cuando la mentira parezca más fácil. Es sostener la mirada cuando preferirías bajar los ojos. Es confiar en el lenguaje secreto de tu alma, incluso cuando nadie más lo entiende. Y eso cansa. Por supuesto que cansa, pero es un cansancio noble. El cansancio de quien ama con todo el cuerpo, de quien vive con toda el alma, de quien no se ha rendido, a pesar del dolor, a pesar de la incertidumbre, a pesar de las noches oscuras. En esos momentos, no te juzgues. Recuerda, incluso el sol se oculta. Incluso el mar retrocede antes de volver a besar la orilla. Tú también puedes descansar. Tú también puedes temblar sin que eso signifique que estás roto. Sostener tu símbolo en medio del caos no significa perfección, significa honestidad. Hay días en que la única manera de vivir desde el alma es aceptar que no puedes más y pedir ayuda. O llorar, o decir no sé, o dejarte abrazar. Y eso también es vivir como símbolo, porque el símbolo más poderoso no es la cruz, ni el fuego, ni la luna. Es la vulnerabilidad convertida en verdad, cuando decides no traicionarte en medio del miedo. Cuando eliges escuchar a tu corazón, aunque la lógica te grite. Cuando, incluso en la oscuridad, sigues caminando sin apagar tu luz interna. En esos momentos, tú eres el símbolo, no el que lees, no el que estudias, el que encarnas, el símbolo que le recuerda al mundo que se puede seguir creyendo, que se puede vivir con alma, que hay otra manera. Y en esos gestos, en ese coraje callado, se extiende una red invisible, una red hecha de humanidad auténtica. Porque cuando tú sostienes tu símbolo, aunque no lo sepas, ayudas a otros a encontrar el suyo. Esa es la revolución más profunda, una comunidad silenciosa de seres humanos que en medio del caos no han olvidado lo que son. No esperes reconocimiento, no busques aplausos. Esta no es una hazaña para los ojos del mundo.
Es una promesa íntima con tu alma. Prometerte que seguirás caminando, aun cuando vuelvas a caer. Prometerte que te levantarás sin odio, sin dureza. Prometerte que seguirás escuchando a tus sueños, aunque no los entiendas. Prometerte que seguirás mirando a los demás con compasión, aunque el mundo te enseñe lo contrario. Prometerte que vivirás desde el símbolo, aunque a veces te sientas solo. Porque no estás solo. Hay otros corazones, lejos y cerca, que también tiemblan, que también luchan por sostener la luz en medio de la tormenta. Puede que no los veas, puede que nunca hables con ellos, pero existen, y su existencia fortalece la tuya. Y cuando todo pase, cuando el caos se calme y el alma vuelva a respirar, sabrás que no solo sobreviviste, sabrás que viviste fiel a ti. Y ese es el símbolo más sagrado que puedes ofrecerle al mundo. El arte de amar. Desde la integridad, crear y conectar con el alma despierta. Cuando una persona se encuentra con su alma, algo en su manera de amar cambia para siempre. Ya no se ama desde la carencia, desde la necesidad de ser salvado, desde el miedo a quedarse solo. Ahora se ama con los pies en la tierra y el corazón abierto, con un fuego que no quema, sino que ilumina. Antes del despertar, muchos amores eran pactos inconscientes. Lléname lo que me falta. Hazme olvidar lo que me duele. Dime que soy suficiente porque yo no lo creo. Pero tras la travesía del alma, esos contratos se disuelven. No porque el amor deje de importar, sino porque se purifica. Deja de ser transacción y se vuelve ofrenda. Ya no se busca poseer, se busca compartir. Ya no se teme al silencio, se honra. Ya no se exige, se reconoce. La persona que ha atravesado su sombra, que ha dialogado con sus sueños, que ha visto la multiplicidad de su ser, comienza a mirar a los demás con más compasión. Entiende que cada ser humano es una constelación de heridas, memorias, máscaras y símbolos dormidos. Ya no se exige perfección, se abraza la humanidad. Y desde ahí nace un nuevo amor. Un amor que no se construye solo en los momentos sublimes, sino en los gestos cotidianos, en el respeto silencioso por el espacio del otro, en la capacidad de escuchar incluso cuando uno no está de acuerdo, en la ternura de dejar que alguien sea tal como es, sin intentar moldearlo. Este amor no es frágil, pero tampoco es violento. Es un amor firme, que sabe decir no, sin lastimar, que sabe retirarse cuando ya no hay crecimiento, que sabe permanecer cuando el alma lo pide. No depende de contratos sociales ni de etiquetas. Es un lazo de alma a alma, no de máscara a máscara. Y como el alma no se impone, tampoco este amor lo hace. Lo mismo ocurre con la creatividad. Antes, tal vez se creaba para obtener aprobación, fama, éxito. Después del despertar, se crea porque se vuelve inevitable. El alma necesita expresarse y lo hace a través de palabras, de pintura, de danza, de cocina, de jardinería. No importa el medio, lo que importa es la intención. Crear se convierte en un acto sagrado. No se crea para demostrar, se crea para liberar. No se crea para impresionar, se crea para honrar la vida que fluye dentro. En ese estado, incluso las acciones más simples se vuelven arte. Preparar un té con atención, escribir unas líneas al amanecer, sembrar una semilla en tierra fértil. Todo se llena de simbolismo, todo puede convertirse en una oración silenciosa. Vivir desde el símbolo es permitir que la belleza no sea una excepción, sino una forma de estar en el mundo. Y esa belleza se contagia, inspira, despierta, porque no se trata de hacer cosas bonitas, sino verdaderas. Y cuando un ser humano se compromete con la verdad interior, el universo entero responde. Atrae lo que vibra con él. Inspira a quienes están listos para recordar su propia luz. Se convierte en un punto de equilibrio para quienes aún están perdidos.
Las comunidades se transforman cuando hay quienes se atreven a vivir así. Ya no se necesitan líderes carismáticos ni salvadores. Basta con la presencia de personas auténticas que no rehúyen el dolor, que no ocultan sus dudas, pero que caminan con dignidad porque conocen su raíz. En esas comunidades no se compite, se coopera, no se juzga, se abraza, no se exige perfección, se honra el proceso. El alma despierta sabe que no ha venido a salvar al mundo, sino a ser coherente con su verdad. Y en esa coherencia, su sola existencia se vuelve medicina. Pocas cosas transforman más que mirar a alguien que ha recorrido su sombra y aún así ama, que ha conocido el abismo y aún así sonríe, que ha perdido y aún así confía, que ha caído 1000 veces y sigue caminando, no porque no duela, sino porque sabe que el alma no muere. Esa presencia no necesita palabras, es símbolo viviente, y al verla, otros recuerdan que también pueden serlo. Por eso, después del despertar, uno ya no vive para tener razón, ni para ser el más sabio, ni para ganar discusiones. Vive para sembrar símbolos en silencio, para ser puente, para recordar con su vida que se puede vivir con el corazón abierto, incluso en un mundo que a veces parece cerrado, y no es que el dolor desaparezca. El alma sensible sigue sintiendo, pero ha aprendido a traducir cada emoción, cada obstáculo, cada herida, en lenguaje del alma. Cuando algo duele, no se pregunta, ¿por qué a mí? Se pregunta, ¿qué parte de mí necesita amor ahora? Cuando algo falla, no se culpa. Se pregunta, ¿qué símbolo está muriendo y cuál quiere nacer? Cuando algo se rompe, no se desespera. Se pregunta, ¿qué verdad estaba escondida debajo de esto? Y así, incluso el sufrimiento se vuelve enseñanza. Incluso la pérdida se convierte en revelación. Incluso el vacío se llena de significado. Porque todo, absolutamente todo, puede ser símbolo. El alma despierta vive en ese misterio. No necesita respuestas claras. No busca garantías. Solo presencia. Solo conexión. Solo una coherencia profunda entre lo que siente, lo que cree y lo que hace. Y esa coherencia es su faro. La guía cuando todo afuera se desmorona. La sostiene cuando el cuerpo tiembla. La enraiza cuando el viento intenta arrancarla del suelo. La vida se vuelve sagrada no porque todo salga bien, sino porque cada instante, aun los más oscuros, se vive con alma. Y así, el amor deja de ser cuento de hadas y se vuelve comunión. La creatividad deja de ser talento y se vuelve canal. La comunidad deja de ser grupo y se vuelve reflejo. Y la persona, tú, yo, cualquiera que elija vivir desde su centro, se convierte sin proponérselo en un símbolo de integridad para un mundo que ha olvidado su unidad. Ese es el regalo del camino. No la perfección, no la fama, no el aplauso, sino la posibilidad de ser espejo de algo real, de algo eterno, de algo que respira desde lo profundo del alma. El eco del alma. Cuando el símbolo trasciende la vida, cuando el alma ha recorrido todos sus corredores, la sombra, la herida, el anhelo, la caída, la integración, no llega a una meta, sino a una revelación, que no es solo una chispa en medio del universo, sino una parte inseparable del fuego eterno. Y entonces ocurre algo que ninguna filosofía puede explicar por completo, algo que solo puede sentirse en la profundidad del pecho. El símbolo que se ha despertado en ti no muere contigo. Hay quienes viven con temor al fin, como si la muerte fuera un ladrón que les arrebatará lo que han sido. Pero quien ha hecho el viaje hacia la totalidad sabe que eso es solo una ilusión. Lo que se ha comprendido de verdad, lo que se ha encarnado en cada gesto, en cada palabra, en cada silencio, eso no desaparece. Permanece en el tejido invisible de la vida, como las semillas que no sabemos quién sembró y sin embargo dan frutos.
como los cantos antiguos que se repiten sin que nadie recuerde su origen, como el aroma de la tierra después de la lluvia, familiar, eterno, sin dueño. Eso es el alma cuando ha recordado su nombre verdadero. Carl Jung no nos pidió convertirnos en dioses, ni en sabios aislados. Su enseñanza era más humilde, más radical. Sé tú mismo con tal profundidad que otros también se atrevan a hacerlo. Haz las paces con tus demonios. Escucha a tus sueños. Honra tu tristeza. Y deja que todo eso hable a través de ti. Porque en el fondo no somos individuos aislados. Somos símbolos que se cruzan, arquetipos que caminan, ecos que se responden. Y cuando uno de nosotros se vuelve consciente de su símbolo interior, algo en el mundo entero respira diferente. La madre que se reconcilia con su historia sana generaciones. El joven que abraza su sensibilidad abre un espacio nuevo en su cultura. La anciana que baila a pesar del dolor enseña que la belleza no tiene edad. Nada de eso se pierde. Nada de eso muere. Incluso si el cuerpo se apaga, la vibración queda. Porque el alma no es algo que tenemos, es lo que somos. Y vivir simbólicamente es dejar que esa alma se manifieste sin obstáculos. Por eso, el final del viaje no es la última respiración, sino la decisión silenciosa de entregarse al misterio, de confiar que lo vivido ha tenido sentido, incluso cuando no lo comprendimos todo, de saber que el símbolo que encarnamos seguirá vivo en los ojos de quienes tocamos, en los lugares donde dejamos huella, en las palabras que pronunciamos con verdad. Y aquí hay un secreto: no hay símbolo pequeño. Un abrazo dado desde el alma puede cambiar la historia de alguien. Una mirada compasiva puede salvar una vida sin que lo sepas. Un poema escrito en la madrugada puede acompañar a alguien que jamás conocerás. Así actúa el alma, en lo invisible, en lo sutil, en lo eterno. Por eso no importa si nadie te aplaude, si nadie comprende del todo tu camino. La coherencia con tu símbolo es más importante que cualquier reconocimiento. Lo que haces desde el alma siempre encuentra su lugar, aunque tú no lo veas. Y cuando llegue el momento de soltar el cuerpo, lo sabrás. No será una caída, será una expansión, como la ola que vuelve al mar, como el suspiro que regresa al viento. Entonces te mirarás a ti mismo no como una historia con principio y fin, sino como una corriente viva que sigue fluyendo en otras formas, en otros tiempos, en otros corazones. Y si hiciste el trabajo de mirar hacia adentro, si fuiste fiel a tus símbolos, si diste forma a tu verdad, entonces no habrá temor. Solo una dulce nostalgia y una profunda gratitud, porque habrás vivido de verdad, habrás amado sin máscaras, habrás creado sin vergüenza, habrás llorado sin miedo y habrás recordado que nada, absolutamente nada, se pierde cuando nace del alma. Entonces ya no necesitarás repetir el ciclo, ya no buscarás aprobación, no correrás detrás de promesas, simplemente estarás. Serás como el árbol que da sombra sin esperar nada, como el río que fluye sin saber a dónde va, como la estrella que brilla porque eso es lo que le corresponde hacer. Tu existencia habrá sido símbolo viviente de lo sagrado, no por ser perfecta, sino por ser auténtica, no por evitar la oscuridad, sino por abrazarla. Y otros, quizá muchos, quizá solo uno, recordarán que también pueden hacerlo. Ese será tu legado, no tus logros, no tus títulos, no tus posesiones, sino la paz que sembraste, la ternura que compartiste, el permiso que diste con tu ejemplo para que otros también despertaran. Por eso, incluso al final, Jung no hablaba de una muerte. Hablaba de una integración total, de un retorno al centro, de una entrega consciente al símbolo más grande de todos, el alma universal. Y así como un círculo nunca tiene fin, así también esta travesía se transforma. Ya no como búsqueda, ahora como semilla. Una semilla
que cae en el corazón del lector, del amigo, del extraño que cruza tu camino. Y en ese corazón empieza otra historia, otra danza, otro símbolo, que quizás ni siquiera sabrás que inspiraste, pero que, sin duda, llevará tu luz. Entonces, ¿qué queda ahora? Queda vivir, caminar con el alma despierta, escuchar los sueños, honrar los silencios, ser símbolo de lo que has descubierto sin necesidad de explicarlo. Porque en un mundo donde tantos han olvidado quiénes son, la simple presencia de alguien que ha recordado puede cambiarlo todo. Gracias por recorrer este camino. Espero que hayas disfrutado este viaje tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si quieres dar un paso más y llevar esto a otro nivel, no te olvides de revisar el primer enlace de la descripción. Tienes a tu alcance más contenido, ejercicios y herramientas que pueden transformar tu camino. Te espero dentro.